Una madre se fue dejando 3 hijos, lo que le sucedió te hará llorar. Era otoño en Oaxaca, México, y la cosecha estaba en pleno apogeo. Las colinas que normalmente vibraban con tonos de verde y dorado ahora reflejaban un naranja quemado, presagiando el invierno que se acercaba. La pequeña casa donde vivían Cristina, Sofía y Juan con su madre, Kim, estaba impregnada de un aire de tristeza y resignación. La fachada simple, hecha de barro y madera, parecía aún más desolada bajo la débil luz de los últimos rayos de sol del día, como si la propia naturaleza compartiera el dolor silencioso que permeaba cada rincón de ese humilde hogar. Kim, una mujer que alguna vez fue fuerte y amorosa, estaba gravemente enferma y sus fuerzas disminuían cada día. Era una mujer que cargaba en sus espaldas el peso de una vida de arduo trabajo en los campos, siempre con una sonrisa en el rostro para asegurar que sus hijos tuvieran que comer y un techo sobre sus cabezas. Pero ahora, ese cuerpo robusto estaba frágil, los huesos sobresalían bajo la piel pálida, y los ojos que antes brillaban con determinación estaban apagados, casi sin vida. Kim hacía todo lo posible para cuidar de sus hijos, pero la realidad era dura. Las manos que antes cosechaban el maíz con destreza ahora apenas podían sostener un vaso de agua. Cristina, con solo 13 años, asumía muchas de las responsabilidades. La adolescencia, que debería ser un tiempo de descubrimientos y sueños, le fue arrebatada por la necesidad de sobrevivir. Se despertaba antes del amanecer para preparar la comida matutina con lo poco que quedaba de la última cosecha. El olor de las tortillas asadas en el fogón de leña llenaba la casa, pero el aroma que antes significaba el inicio de un nuevo día ahora venía acompañado de un suspiro de cansancio. Cristina alimentaba a sus hermanos, Sofía de 7 años y Juan de solo 2, mientras observaba a su madre recostada en el catre junto a la cocina, jadeando y exhausta solo por estar despierta. Sofía, aún muy joven para comprender completamente la situación, percibía la tristeza en la mirada de su hermana y la ausencia de la alegría que antes llenaba su hogar. La pequeña ayudaba como podía, tratando de distraer a Juan con juegos simples o recogiendo los pocos juguetes que tenían. Sin embargo, las sonrisas eran raras, y las risas que una vez resonaron en la casa ahora estaban silenciadas. El peso del sufrimiento era demasiado para Sofía, y con frecuencia se escondía en un rincón de la casa, abrazando sus muñecas de trapo desgastadas, como si buscara consuelo en esos ojos inertes. Juan, aún en el auge de su inocencia, era el más ajeno a lo que sucedía. Su preocupación se limitaba a cuestiones inmediatas, como cuándo recibiría su próxima mamila o si Cristina lo tomaría en brazos cuando comenzara a llorar. Pero incluso él, en su corta edad, parecía entender que algo no estaba bien. No lloraba tanto como antes, como si comprendiera que el peso sobre su familia no podría soportar más tristeza. En cambio, se aferraba a Cristina buscando el consuelo que la figura de su madre ya no podía ofrecerle. Las noches eran las peores. El frío que descendía de las montañas entraba por la puerta mal sellada, y el sonido del viento silbando a través de las rendijas era casi un lamento. Cristina sabía que su madre se acercaba al final. Las noches eran largas, marcadas por el sonido de los gemidos de Kim que luchaba contra el dolor que la consumía. Sofía y Juan no comprendían completamente la gravedad de la situación, pero sentían el peso de la enfermedad de su madre en los momentos de silencio, en las miradas vacías y en las lágrimas que Cristina trataba de ocultar. Cristina no permitía que su madre la viera llorar. Para Kim, mantenía una fachada de fuerza, de esperanza, como si cada día pudiera ser mejor que el anterior. Pero por dentro, Cristina se estaba desmoronando. Ya no era una niña, el peso del mundo estaba sobre sus hombros y la responsabilidad de mantener a la familia unida era abrumadora. Cada tos de su madre era un recordatorio de la inevitable despedida que se acercaba. Cada vez que alimentaba a sus hermanos, sentía la falta de orientación de alguien que le dijera que todo estaría bien. Con el paso de los días, la situación solo empeoraba. Kim apenas podía hablar y sus manos, antes fuertes y callosas, ahora temblaban involuntariamente. Cristina intentaba de todo para aliviar el dolor de su madre,
preparaba tés con hierbas que su abuela le había enseñado, contaba historias de tiempos mejores y, por la noche, se quedaba despierta durante horas escuchando la respiración irregular de Kim, preguntándose si su madre sobreviviría hasta el amanecer. Los pocos ahorros que tenían estaban casi agotados. Cristina sabía que pronto tendría que tomar una decisión difícil. La cosecha, que había sido el sustento de la familia durante tantas generaciones, ahora parecía lejana e inaccesible. Cristina no sabía cómo cuidaría de sus hermanos cuando su madre finalmente se fuera, pero no permitía que el miedo la paralizara. Se obligaba a creer que, de alguna manera, algún día encontraría una forma de continuar. Kim, consciente de que sus días estaban contados, reunió las últimas fuerzas para hablar con su hija mayor. Su voz era apenas un susurro, cada palabra parecía exigir un esfuerzo inmenso, pero sabía que necesitaba decir eso antes de partir. Con los ojos fijos en los de Cristina, apretó la mano de su hija y comenzó a dar sus últimas instrucciones, sabiendo que estaba a punto de dejar a sus hijos en un mundo lleno de incertidumbres. Cristina, necesitas ser fuerte, susurró Kim, su voz entrecortada por la debilidad. Sé que te estoy pidiendo demasiado, pero tienes que cuidar de tus hermanos. Van a necesitarte más que nunca. Prométeme que cuidarás de ellos, que protegerás a Sofía y Juan. Cristina asintió, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. El dolor era casi insoportable, pero sabía que tenía que ser fuerte. Sabía que su madre confiaba en ella para mantener a la familia unida incluso después de su partida. Sentía el peso de esa responsabilidad, que parecía mucho mayor de lo que podía soportar, pero también sentía el inmenso amor que su madre tenía por ella y por sus hermanos. Tienen que ser fuertes, repitió Kim con un tono de urgencia en su voz débil. Cuídense entre ustedes y recuerden que siempre los amé, incluso cuando ya no esté aquí. Esas fueron las últimas palabras de Kim. Su mirada se suavizó y una leve sonrisa se formó en sus labios mientras miraba a Cristina, como si estuviera tratando de transmitirle toda su fuerza y amor en sus últimos momentos. Poco después, Kim cerró los ojos para siempre, su mano se relajó en la de Cristina, dejando atrás el peso de una vida de lucha y amor incondicional. El dolor de Cristina en ese momento fue indescriptible. Sentía como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor, como si la única ancla que la mantenía segura en el torbellino de la vida hubiera sido arrancada brutalmente. Quería gritar, llorar, pero no había fuerzas en su cuerpo para hacerlo. Por un momento, todo lo que pudo hacer fue sostener la mano fría de su madre, deseando desesperadamente que eso fuera solo una pesadilla de la cual despertaría para encontrar a Kim a su lado, sonriendo y diciéndole que todo estaría bien. Pero el amanecer trajo consigo la dura realidad. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, Cristina supo que la vida tal como la conocía había terminado. El cuarto estaba frío y la presencia cálida de Kim había desaparecido. La cama donde su madre yacía parecía extrañamente vacía, incluso con el cuerpo de Kim aún allí. Cristina miró el rostro de su madre, ahora sereno, libre del dolor que la había consumido durante tanto tiempo, y una nueva ola de tristeza la invadió. Se levantó lentamente, los músculos de su cuerpo parecían pesados, como si una enorme responsabilidad se hubiera alojado en sus huesos. Sofía y Juan aún dormían en el otro cuarto, ajenos a lo que había sucedido durante la noche. Cristina sabía que tenía que ser fuerte por ellos. No podía permitirse sucumbir al desespero, no ahora. Había mucho por hacer. Con el corazón apretado, Cristina se acercó a la puerta y la abrió, dejando que el aire fresco de la mañana invadiera el pequeño cuarto. Necesitaba ayuda, y la primera persona que vino a su mente fue tía María, la vecina bondadosa que siempre había estado presente en los momentos difíciles. María era una mujer de corazón generoso que a menudo traía alimentos o ayudaba a cuidar a los niños cuando Kim estaba enferma. Cristina sabía que podía contar con ella, al menos hasta decidir qué hacer a continuación. María no tardó en llegar. Al ver el rostro pálido de Cristina y la expresión de dolor en sus ojos, supo de inmediato lo que había sucedido.
Con un suspiro pesado, María entró en la casa y abrazó a Cristina con fuerza, sin decir una palabra. El gesto simple fue suficiente para que las lágrimas que Cristina había estado tratando de contener desde la noche anterior finalmente corrieran libremente. Lloró en los brazos de María, dejando que el dolor saliera de su pecho mientras María la mecía como lo haría con uno de sus propios hijos. Después de un tiempo, María ayudó a Cristina a preparar los arreglos para el entierro de Kim. La noticia de la muerte de Kim pronto se extendió por el pueblo, y los vecinos comenzaron a llegar para expresar sus condolencias y ofrecer ayuda. La pequeña casa, que antes parecía vacía, se llenó de personas que traían flores, comida y palabras de consuelo. Pero a pesar del apoyo de la comunidad, Cristina se sentía sola, perdida en un mundo que se había vuelto mucho más oscuro y aterrador. Sin embargo, la paz momentánea se interrumpió cuando, pocos días después del funeral, las autoridades llegaron a la casa. Cristina no sabía exactamente quiénes eran o qué querían, pero la expresión grave en sus rostros le hizo darse cuenta de que no era una visita amigable. Los hombres explicaron la situación de manera formal y fría. Con la muerte de Kim, los niños no podían quedarse solos en la casa, y la única solución era llevarlos a un orfanato donde serían cuidados adecuadamente. Cristina sintió como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. La idea de ser enviados a un lugar desconocido, lejos de todo lo que conocían, era aterradora. Intentó argumentar, suplicó que los dejaran quedarse con tía María, pero las autoridades fueron inflexibles. La decisión ya estaba tomada. María también intentó intervenir, ofreciéndose para cuidar de los niños, pero le informaron que, por cuestiones legales, eso no sería posible. Cristina miró a Sofía y Juan, que estaban abrazados el uno al otro, con los rostros confundidos y asustados, y sintió una ola de desesperación apoderarse de su ser. Había prometido a su madre que cuidaría de sus hermanos, pero ahora esa promesa estaba siendo arrancada de ella de manera cruel e implacable. Esa mañana, Cristina, Sofía y Juan fueron colocados en un coche oficial y llevados lejos, dejando atrás la casa donde habían vivido todos los momentos importantes de sus vidas. Cristina miró por la ventana, viendo la figura de tía María encogida en la puerta, llorando silenciosamente mientras les decía adiós con la mano. La joven sabía que su vida y la de sus hermanos cambiarían para siempre, y una nueva realidad llena de incertidumbres y desafíos estaba apenas comenzando. Los primeros días en el orfanato fueron un verdadero tormento para Cristina. La joven de apenas 13 años, que ya cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros, ahora se encontraba en un lugar extraño, rodeada de niños que compartían historias de pérdida y abandono similares a las suyas. La sensación de impotencia era abrumadora. Había prometido a su madre que cuidaría de sus hermanos, pero ahora estaba completamente a merced de circunstancias que no podía controlar. Juan, tan pequeño e indefenso, sentía profundamente la ausencia de su rinconcito en aquella casita. Lloraba incesantemente, las lágrimas corrían por su rostro redondo y sonrosado, buscando a Cristina o a su madre en cada mirada que cruzaba. Era como si no pudiera entender por qué las personas que más amaba habían desaparecido de su vida. Cristina hacía lo posible por confortarlo, pero los estrictos horarios y reglas del orfanato dificultaban que pasara suficiente tiempo con él. Las cuidadoras, sobrecargadas con el número de niños bajo su responsabilidad, hacían lo que podían, pero para un niño tan pequeño, el vacío dejado por su familia era insoportable. Sofía, por otro lado, lidiaba con la situación de manera diferente. Siempre una niña dulce e introvertida, comenzó a retraerse aún más. El miedo al nuevo entorno, la frialdad de las instalaciones del orfanato y la ausencia de su madre la hacían sentirse constantemente insegura. Pasaba horas sentada sola, abrazando su juguete favorito, un osito de peluche que había logrado llevar consigo. Cristina observaba a Sofía con un dolor silencioso en el corazón, sintiéndose incapaz de proteger a su hermana de la tristeza y la soledad que ahora las envolvían. A pesar de la distancia, tía María cumplía su promesa fielmente.
Visitaba a los niños siempre que podía, trayendo consigo un pedazo del confort y la seguridad que ellas conocían en su antigua vida. María siempre traía algo especial para ellos, un dulce casero, un juguete sencillo o simplemente palabras amables y alentadoras. Aunque las visitas eran breves, representaban una luz en medio de la oscuridad que se había convertido en la vida de Cristina, Sofía y Juan. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un nuevo golpe golpeara a Cristina. Sofía, con su dulzura innata y apariencia angelical, rápidamente llamó la atención de una pareja que visitaba el orfanato. Eran una pareja acomodada de la capital, sin hijos, y hacía mucho que soñaban con adoptar a una niña que pudiera completar su familia. Desde el momento en que vieron a Sofía, sus corazones se llenaron de amor por ella. Se encantaron con su sonrisa tímida, sus grandes ojos marrones llenos de curiosidad y su manera gentil de ser. La pareja comenzó a visitar el orfanato regularmente, trayendo regalos para Sofía, tratando de ganarse su confianza y afecto. Cristina se dio cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que alguien dijera una palabra. Veía las miradas de ternura que la pareja lanzaba a Sofía, los gestos cariñosos y la forma en que hablaban de un futuro juntos. La idea de perder a Sofía para siempre la aterrorizaba, pero Cristina también sabía que esa pareja podría ofrecerle a su hermana una vida mucho mejor de lo que ella jamás podría soñar. Podrían darle a Sofía una casa cómoda, una educación de calidad y todo el amor que merecía. Pero la realidad de esa situación era amarga. Significaba que Cristina no tendría a Sofía a su lado, que no podría proteger más a su hermanita de los males del mundo. El día en que Sofía finalmente partió fue uno de los más difíciles en la vida de Cristina. Sabía que Sofía iba a una vida mejor, pero eso no hacía que la separación fuera menos dolorosa. Sofía, por su parte, no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Miraba a Cristina con una mezcla de miedo y confusión, apretando la mano de su hermana con fuerza mientras la pareja la conducía fuera del orfanato. Cristina abrazó a Sofía por última vez, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Le susurró palabras de amor y aliento, diciéndole a su hermana que todo estaría bien, que siempre estaría en su corazón. Sofía se fue ese día, llevada por la promesa de una nueva vida, y Cristina quedó atrás, sola con su dolor y la responsabilidad de cuidar de Juan. Sentía un vacío indescriptible en el momento en que el coche de la pareja se alejaba, llevándose a Sofía lejos. Era como si una parte de sí misma hubiera sido arrancada, dejando solo una herida abierta que nunca cicatrizaría completamente. Los días que siguieron fueron aún más difíciles. Juan seguía llorando, llamando a Sofía, sin entender por qué no regresaba. Cristina, por más fuerte que intentara ser, se sentía al borde del colapso. El dolor de la pérdida era casi insoportable, pero sabía que tenía que seguir adelante por Juan y por sí misma. Las noches eran largas y solitarias, y Cristina a menudo se preguntaba cómo sería la vida de Sofía, si su hermanita sería feliz en su nuevo hogar, rodeada de amor y cuidados, mientras ella y Juan seguían luchando por sobrevivir en un entorno frío e indiferente. Cristina sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no tenía la protección de su madre, la compañía de Sofía o el consuelo de tía María, cuyas visitas se habían vuelto menos frecuentes debido a la distancia y las restricciones del orfanato. Ahora solo se tenía a sí misma y la promesa que le había hecho a su madre de cuidar de Juan. Esa promesa era lo que la mantenía en pie, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Decidió que, por más difícil que fuera, haría todo lo posible para asegurar que Juan tuviera un futuro mejor, aunque eso significara sacrificar sus propios sueños y esperanzas. Sin embargo, la vida para Cristina parecía no dejar de golpearla. Juan, por ser tan pequeño, fue rápidamente adoptado por otra familia que veía en él la oportunidad de criar a un hijo desde la infancia. Sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, Juan fue llevado lejos, dejando a Cristina sola en el orfanato. Las familias que visitaban el orfanato preferían adoptar niños más pequeños, y Cristina, por ser la mayor, no encontró un hogar.
Los años que siguieron a la adopción de Juan fueron los más solitarios y desafiantes en la vida de Cristina. A los 13 años, ya había perdido casi todo lo que amaba, su madre, su hermana y ahora su hermano menor. Cristina, aunque triste, comprendía que esa era la mejor oportunidad para que Juan tuviera una vida feliz. Sin embargo, el dolor de la separación era insoportable. Ver a Juan ser llevado lejos sin siquiera entender lo que estaba sucediendo fue como si una parte de ella fuera arrancada nuevamente. Cristina permaneció en el orfanato, donde la soledad se convirtió en su compañera constante. Las familias que visitaban el lugar en busca de niños para adoptar preferían a los más jóvenes. Cristina, siendo la mayor entre ellos, pronto se dio cuenta de que la esperanza de encontrar un nuevo hogar era remota. El tiempo pasó y se volvió invisible para los posibles padres adoptivos que llegaban a la institución. Cada nuevo día, Cristina aceptaba más el hecho de que estaba sola. Determinada a no dejarse vencer, Cristina encontró consuelo y propósito en los estudios. Con una fuerza de voluntad inquebrantable, se dedicó a aprender todo lo que pudo. Era una alumna brillante, ávida de conocimiento, y con el tiempo, descubrió un talento natural para la cocina. Mientras otros niños jugaban o luchaban por adaptarse al entorno difícil del orfanato, Cristina pasaba horas en la cocina. Ayudaba a las cocineras, observaba cómo preparaban las comidas y, poco a poco, comenzó a contribuir con sus propias ideas. La cocina se convirtió en el refugio de Cristina, un lugar donde podía transformar el dolor y la añoranza en algo tangible y positivo. Cada plato que preparaba era un homenaje silencioso a su madre, que tanto la había amado, y a sus hermanos, que tanto deseaba proteger. La pasión por la gastronomía se enraizó profundamente en su corazón, convirtiéndose no solo en una habilidad, sino en una forma de expresar sus sentimientos más profundos. Los directores del orfanato pronto se dieron cuenta del talento y la dedicación de Cristina. Admirados por su inteligencia y por su capacidad de superación, decidieron apoyarla en todo lo posible. A los 18 años, cuando finalmente llegó la hora de dejar el orfanato, Cristina no se fue con las manos vacías. Gracias a su determinación y al apoyo de los directores, consiguió una beca en una prestigiosa escuela de gastronomía. Esa era la oportunidad de su vida, y Cristina sabía que no podía desaprovecharla. Durante los años de universidad, Cristina se destacó como una alumna excepcional. Su talento natural para la cocina, combinado con la disciplina y la pasión que había cultivado durante los años en el orfanato, la pusieron en el centro de atención. No era solo una chef en ascenso, era una joven mujer decidida a superar un pasado marcado por el dolor y la pérdida. La cocina se convirtió en el espacio donde podía crear, innovar y, sobre todo, encontrar un sentido a su vida. Sin embargo, incluso mientras su nombre comenzaba a ganar reconocimiento en los círculos gastronómicos, los recuerdos de Sofía y Juan nunca la abandonaron. Cada plato que preparaba, cada logro que alcanzaba, siempre iba acompañado de una sombra, un recuerdo de los hermanos que había perdido. Estaban presentes en sus pensamientos, en sus sueños y en cada momento de silencio. Aunque Cristina estaba cumpliendo sus propios sueños, una parte esencial de su vida permanecía incompleta. Han pasado 20 años desde la muerte de su madre, y Cristina se había convertido en una chef respetada, trabajando en renombrados restaurantes y recibiendo elogios por sus creaciones culinarias. Pero a pesar de todo el éxito, la laguna dejada por Sofía y Juan aún la atormentaba. Ellos eran la familia que había perdido, y el deseo de reencontrarlos crecía cada día. Cristina sabía que no podría seguir adelante plenamente hasta saber qué había pasado con ellos. Al otro lado de la ciudad, Sofía, ahora con 27 años, había crecido en un entorno muy diferente del que vivió en los primeros años de su infancia. Adoptada por una pareja amorosa y acomodada, tuvo la suerte de ser criada en un hogar seguro, donde nunca faltaron el cariño, la educación y las oportunidades. La vida en su nueva familia estaba marcada por la estabilidad y el apoyo constante, algo que Sofía, aunque era muy pequeña cuando fue adoptada, sintió como una diferencia profunda en comparación con lo que vagamente recordaba de su pasado.
A medida que crecía, Sofía demostró ser una joven inteligente y dedicada. Sus padres adoptivos la alentaron a seguir sus sueños, y ella abrazó las oportunidades que se le presentaron. Con el tiempo, Sofía decidió estudiar administración, un área que siempre le había interesado por su organización y por el potencial de impactar positivamente en el mundo que la rodeaba. Se graduó con honores, aprovechando las mejores oportunidades educativas que sus padres pudieron proporcionarle. Tras concluir sus estudios, Sofía inició una carrera prometedora en el área de gestión empresarial, donde rápidamente se destacó por su habilidad para liderar y por su visión estratégica. Se convirtió en una profesional respetada, reconocida por su ética de trabajo y por su capacidad para inspirar confianza en sus colegas y superiores. Al mismo tiempo, la vida personal de Sofía también florecía. Estaba comprometida con un hombre que la amaba profundamente, alguien que compartía sus valores y sueños. Su relación estaba basada en el respeto mutuo, la confianza y el apoyo incondicional. Juntos planeaban un futuro brillante, con la perspectiva de formar una familia y continuar el camino hacia el éxito y la felicidad. Sin embargo, a pesar de todos los logros y la aparente perfección en su vida, había una parte de Sofía que nunca estuvo completamente en paz. Los recuerdos de su infancia, aunque fragmentados y borrosos, la perseguían en momentos inesperados. Recordaba a Cristina, la hermana mayor que siempre había cuidado de ella con tanto amor y dedicación, y a Juan, el pequeño hermano que apenas tuvo la oportunidad de conocer. Estos recuerdos comenzaron a resurgir con más fuerza cuando Sofía se acercaba a los 30 años. El deseo de reencontrarse con sus hermanos se convirtió en una constante en sus pensamientos. Sentía que para seguir adelante plenamente y abrazar el futuro que estaba construyendo, necesitaba reconectarse con su pasado, entender de dónde venía y qué había pasado con su familia biológica. Decidida a encontrar a Cristina y a Juan, Sofía inició una búsqueda persistente. Consultó registros antiguos, visitó el orfanato donde había vivido y contrató a investigadores para ayudarla a rastrear a sus hermanos. Aunque tenía acceso a recursos y contactos, la búsqueda resultó ser más difícil de lo que imaginaba. La información era escasa y muchos de los registros se habían perdido o destruido con el tiempo. Sofía pasó por momentos de frustración y desánimo, pero nunca desistió. Sabía que esa búsqueda era importante no solo para ella, sino también para honrar la memoria de su madre biológica y el sacrificio que Cristina había hecho al cuidar de ella y de Juan. Con cada pista que se agotaba, Sofía se fortalecía en su determinación de seguir buscando, creyendo que en algún lugar, sus hermanos también podrían estar tratando de encontrarla. El apoyo de su prometido fue fundamental durante ese periodo. La animaba a seguir adelante, ayudándola a mantener viva la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Sofía sabía que, a pesar de los desafíos, no estaba sola en esta travesía. Creía que eventualmente, el destino la llevaría de regreso a Cristina y a Juan, y que juntos podrían recuperar el tiempo perdido y reconstruir los lazos que se habían roto en la infancia. Mientras esperaba ese reencuentro, Sofía continuaba viviendo su vida con la misma dedicación y amor que siempre le habían enseñado. Entendía que aunque el pasado era una parte importante de su identidad, era el presente y el futuro lo que podía moldear. Sin embargo, su corazón permanecía abierto, esperando el día en que finalmente pudiera abrazar a sus hermanos y completar la travesía que había comenzado tantos años antes en una pequeña casa en Oaxaca. Y en otro lugar de la ciudad estaba Juan, ahora con 22 años. Había crecido en un hogar modesto, pero lleno de amor y dedicación. La familia que lo adoptó no tenía muchos recursos financieros, pero compensaba cualquier carencia material con un cariño incondicional y un fuerte sentido de unión. Desde pequeño, Juan fue criado con valores de respeto, honestidad y perseverancia. Sus padres adoptivos siempre lo apoyaron en todo lo que hacía, alentándolo a estudiar y perseguir sus sueños, aunque el camino a veces pareciera difícil. A pesar de haber sido adoptado siendo muy pequeño, Juan siempre supo que tenía 2 hermanas y que ellas eran parte de su historia.
Su madre adoptiva, una mujer de corazón generoso y sensible, nunca le ocultó esta información. Desde que Juan fue capaz de entender, ella le contaba historias sobre el tiempo antes de que llegara a la familia, sobre la madre biológica que tanto lo amaba y sobre las hermanas, Cristina y Sofía, que apenas había conocido. Estos recuerdos, aunque fragmentados, fueron cuidadosamente preservados por la madre adoptiva de Juan, quien creía que él tenía derecho a saber de dónde venía. Estas historias sembraron en Juan una profunda curiosidad y un deseo de reconectarse con sus raíces. Aunque no tenía muchos recuerdos de su infancia antes de la adopción, la poca información que su madre le contaba era suficiente para alimentar su deseo de encontrar a sus hermanas. Sin embargo, la búsqueda nunca fue fácil. Juan sabía poco sobre Cristina y Sofía, aparte de los nombres y de algunas vagas memorias que su madre adoptiva había logrado preservar. Con el tiempo, mientras crecía y se convertía en un joven adulto, Juan mantuvo vivo el deseo de encontrar a sus hermanas, incluso cuando otras responsabilidades ocupaban su tiempo. Se dedicó a los estudios y logró ingresar a la universidad, un logro significativo para él y su familia adoptiva, que siempre lo apoyó con entusiasmo, a pesar de las limitaciones financieras. Estudiar era una forma de honrar el amor y el esfuerzo que sus padres adoptivos habían puesto en su crianza, y Juan se aplicaba con seriedad a su formación académica. Durante los años de universidad, Juan hizo varios intentos de encontrar a sus hermanas. Buscó en internet, revisó registros antiguos e incluso consultó a personas que podrían saber algo sobre el orfanato donde había vivido brevemente. Sin embargo, sus intentos fueron en gran parte infructuosos. La información que poseía era poca y, a menudo, imprecisa. Aún así, nunca perdió la esperanza de que algún día podría reencontrarse con Cristina y Sofía. Cristina ya había intentado todo para encontrar a sus hermanos, Sofía y Juan. Había consultado registros antiguos, buscado en redes sociales e incluso contado con la ayuda de investigadores, pero nada parecía funcionar. El tiempo pasaba y la sensación de que estaba perdiendo la oportunidad de reconectarse con sus hermanos la angustiaba más cada día. La búsqueda parecía cada vez más imposible y ya no sabía dónde más buscar. Fue entonces cuando, en medio de su frustración, Cristina supo que un famoso programa de cocina estaba abriendo plazas para una nueva competencia nacional. La idea surgió como una chispa: si lograba participar en el programa y contar su historia, tal vez, solo tal vez, sus hermanos la verían. Con esta esperanza renovada, decidió postularse. Cristina sabía que el camino sería arduo, pero también sabía que tenía algo especial que ofrecer, no solo sus habilidades culinarias, sino también su historia de vida, llena de superación y amor incondicional. Cristina pasó por todas las etapas del proceso de selección, enfrentando desafíos culinarios cada vez más difíciles y competidores extremadamente talentosos. Se dedicó en cuerpo y alma a cada plato, sabiendo que, además de intentar ganar la competencia, tenía un objetivo mucho mayor: alcanzar a sus hermanos. Su habilidad en la cocina y la pasión con la que preparaba cada plato la llevaron a avanzar en la competencia hasta que finalmente llegó a la gran final. La final de la competencia se transmitía en vivo para millones de espectadores, y fue entonces cuando los organizadores dieron a los finalistas en la etapa semifinal la oportunidad de hablar sobre sus vidas. Cuando llegó su turno, Cristina sintió su corazón acelerarse. Sabía que ese era el momento que tanto esperaba. Con voz firme pero cargada de emoción, comenzó a contar su historia. Habló sobre su difícil infancia, sobre la pérdida de su madre y sobre cómo, siendo apenas una adolescente, vio a sus hermanos ser separados de ella. Explicó que desde entonces, su mayor sueño era reencontrarse con ellos y pidió en cadena nacional que si Sofía y Juan estaban viendo, que se pusieran en contacto con ella. La historia de Cristina tocó rápidamente el corazón de los espectadores. Las redes sociales estallaron en apoyo y todo el país comenzó a hablar sobre el conmovedor llamado que había hecho. La búsqueda de los hermanos desaparecidos de Cristina se convirtió en un movimiento nacional, con personas de todos los rincones movilizándose para ayudar. El día de la final, la tensión estaba en el aire.
Cristina, nerviosa, se preparaba para enfrentar el último desafío, sabiendo que su vida podría cambiar por completo ese día. El presentador, consciente de la conmoción que la historia de Cristina había causado, se dirigió a la audiencia y a los millones de espectadores, destacando la importancia de ese momento. Cristina entonces enfrentó el desafío final con toda la determinación y talento que poseía. Cuando se anunció el resultado, su nombre fue llamado como la ganadora de la competencia. La alegría de Cristina era indescriptible. Además de los premios en dinero y los cursos de cocina que recibió, la victoria representaba mucho más, era la realización de un sueño construido con mucho sacrificio y perseverancia. Sin embargo, incluso en ese momento de triunfo, faltaba algo para que su felicidad fuera completa. Al recibir la palabra para dar su discurso final, Cristina, con el corazón desbordado de emociones, agradeció a todos y dijo que su mayor felicidad sería reencontrarse con su familia, con sus hermanos, que eran todo para ella. El presentador, conmovido, hizo entonces un llamado al público, preguntando si alguien sabía del paradero de Sofía y Juan. Fue en ese momento cuando, en la audiencia, una joven y un muchacho se levantaron. La euforia se apoderó del estudio cuando todos se dieron cuenta de quiénes eran. Sofía y Juan estaban allí, viendo la final. Habían visto a Cristina en la televisión, siguiendo cada etapa de la competencia, y finalmente decidieron ir hasta la final con la esperanza de reencontrarla. Cristina, al ver a sus hermanos, se quedó paralizada por un momento. Pero pronto las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y corrió hacia ellos. El reencuentro fue emotivo, y todo el estudio quedó en silencio, presenciando el abrazo tan esperado. Cristina, Sofía y Juan finalmente estaban juntos de nuevo, después de tantos años de separación. El público aplaudía de pie, algunos lloraban y la emoción era palpable. En ese momento, Cristina se dio cuenta de que todo el sufrimiento y la espera habían valido la pena. Su familia estaba reunida nuevamente, y la victoria en ese concurso se volvió mucho más significativa. No se trataba solo de ganar una competencia, sino de la fuerza del amor y la perseverancia. Y ahora, finalmente, Cristina, Sofía y Juan podrían comenzar a escribir un nuevo capítulo en sus vidas, juntos, como siempre debió haber sido. Después del emotivo reencuentro, Cristina, Sofía y Juan sintieron una felicidad que no habían experimentado en mucho tiempo. A pesar de los caminos distintos que cada uno había seguido, todos encontraron éxito y realización en sus vidas. Sofía, con su compromiso y carrera prometedora, y Juan, avanzando en sus estudios con el apoyo de su familia adoptiva, tenían motivos para estar orgullosos. Cristina, que había enfrentado los mayores desafíos, mostró una fuerza interior extraordinaria, superando cada obstáculo y transformando su dolor en determinación. Se convirtió en una chef talentosa y reconocida, pero más que eso, en una mujer resiliente e inspiradora. Ahora reunidos nuevamente, comenzaron a encontrarse con más frecuencia, aprovechando cada oportunidad para saciar la añoranza y reconstruir los vínculos que fueron cruelmente cortados de sus vidas. Cada reunión era un paso hacia la recreación de lazos que, a pesar del tiempo y la distancia, nunca se rompieron realmente. Juntos, estaban decididos a recuperar el tiempo perdido y crear nuevos recuerdos, celebrando la unión que finalmente se había restaurado. Así, la historia de Cristina, Sofía y Juan se convirtió en una fuente de inspiración, mostrando que con fe, fuerza de voluntad y amor, es posible superar hasta los desafíos más imposibles y, al final, encontrar la felicidad. ¿Te gustó esta historia emocionante de superación y reencuentro? Deja tu comentario abajo, queremos saber qué opinas. No te olvides de dejar tu like para fortalecer el canal y suscribirte para no perder ninguna de nuestras historias inspiradoras. Hasta el próximo video.